Es fácil imaginar la siguiente situación. Abrir cualquier pantalla hoy en día es enfrentarse a una luz constante de consejos, filosofías, métodos que prometen ser infalibles y trucos de productividad. Sí, una saturación de información absoluta. Exacto. Hay una búsqueda constante, casi diría que agotadora, de la respuesta definitiva para tomar mejores decisiones y orientarse en la vida. Pero claro, surge una pregunta. ¿Qué pasaría si toda esa sabiduría inmensa, todos esos manuales de autoayuda y tratados filosóficos tan densos, cupieran en un solo dibujo trazado al lápiz y un par de preguntas muy breves? Sería un alivio, desde luego. Totalmente. Pues hoy tenemos entre manos un documento fascinante, titulado Nasruddin y el número que lo contiene todo. Es un relato alegórico con aires de cuento antiguo sobre un sabio llamado Nasruddin y un niño, Santi, que acude a él buscando exactamente eso, un atajo a la verdad. La misión de esta exploración profunda de hoy es extraer esas pepitas de oro de filosofía pura que esconde el texto y traducirlas a herramientas radicalmente prácticas para el día a día. Vale, vamos a desgranar esto porque la premisa desde la que parte esta historia es tan sencilla que resulta casi desarmante. Así es. Y, establece un punto de partida perfecto para cualquier persona que esté abrumada por este exceso de datos del que hablabas. El relato empieza cuando el niño se acerca a Nasruddin con un papel en blanco. Y no lleva preguntas complejas, sino una petición muy clara. Le pide que le dé una sola cosa. ¿Una sola? Eso es. Un número, una imagen, un símbolo que al mirarlo contenga todos los portales y toda la sabiduría aquí y ahora. Menudo reto para el sabio. Ya, pero la respuesta de Nasruddin es asombrosa precisamente por su austeridad. Toma el lápiz y dibuja un único símbolo, geométrico, un punto dentro de un círculo. Un punto dentro de un círculo. Sí, aunque es el símbolo clásico del sol en muchas culturas antiguas, aquí la metáfora es extremadamente concreta. El punto central representa el yo, la identidad individual más profunda de cada uno, y el círculo exterior representa el cosmos, la sociedad, el entorno, básicamente todo lo que rodea a ese individuo. Ajá. Y la gran revelación que plantea Nasruddin es que todo el aprendizaje de la vida, toda la gestión emocional y mental, reside en comprender qué ocurre en el espacio que hay entre ese punto y ese círculo. Bien, el gran problema del ser humano suele ser cómo equilibrar las necesidades propias, ese punto central, con las demandas del mundo exterior, que sería el círculo. Claro, el equilibrio constante. Porque si el punto se expande demasiado, cae en el egoísmo absoluto y ahoga a su entorno. Pero si el círculo se cierra demasiado sobre el punto, el individuo se asfixia intentando complacer a todos y pierde su identidad. Exactamente. Y justo cuando Nasruddin dibuja esto en el papel, arranca una escena fantástica en el relato. El sabio está rodeado de varios animales y todos empiezan a debatir de forma, muy animada. ¿Cuál es ese famoso número que lo contiene todo? Es un debate filosófico disfrazado de fábula. Sí, y cada animal tiene su visión particular del mundo, empezando por la hormiga. En la hormiga, que representa la construcción, el trabajo incansable, salta y dice que la respuesta es el número 7. Argumenta que el 7 está en los chakras, en los días de la semana, en los colores del arco iris, en los meridianos del cuerpo. Para la hormiga, el 7 es esa estructura perfecta que conecta la tierra con el cielo. Sin embargo, Nasruddin le indica que hay un número aún más pequeño y más esencial. Y es entonces cuando interviene el búho. El intelectual del grupo. Eso es, el símbolo clásico de la visión nocturna y el intelecto. El búho propone el número 3. Habla de los 3 relojes del corazón humano, que son la sabiduría, la belleza y la bondad. ¡Qué bonito concepto! Es precioso. Y Nasruddin valida la respuesta, pero sigue buscando algo más fundamental todavía. Así que llega el turno de la tortuga, con su ritmo pausado y su fuerte conexión con la tierra, y apuesta por el número 1. Argumenta que en realidad solo existe un momento, que es este instante presente, el aquí y el ahora. Tiene toda la lógica del mundo. Y finalmente, el debate culmina con la intervención del perro, que da con la respuesta definitiva que buscaba el sabio: el 0. El 0. El vacío, el silencio absoluto. Resulta un poco paradójico que la respuesta a el número que lo contiene todo sea precisamente la nada. Puede parecerlo, sí. Pero tiene mucho sentido. Nasruddin confirma que el 0 es la respuesta correcta, porque el vacío es el único espacio capaz de contener el infinito.
Es el lienzo en blanco necesario antes de poder trazar cualquier punto o cualquier círculo. Lo fascinante aquí es cómo el texto hila toda esta progresión, porque va del 0, que es el vacío potencial, al punto, que es la identidad, al 1, el presente, al 3, los valores fundamentales, al 7, que es la estructura del mundo, y de ahí se proyecta al infinito. Pero ojo, que el relato no se detiene en una simple mística numérica. Aterriza este concepto de repente con la aparición de una mariposa. Ah, la ecuación de la mariposa. Esto es brillante. Sí. La mariposa deja caer lo que el texto denomina una fracción matemática literal. En el numerador coloca la suma de 3 elementos: verdad más belleza más bondad. Y todo eso se divide en 3 en el denominador. Verdad, belleza y bondad entre 3. Exacto. Y el resultado de esta ecuación, cuando la suma está perfectamente equilibrada, es siempre el número 1. Es decir, un individuo completo. Lo que propone esta ecuación de la mariposa es que la unidad interior no es una casualidad, sino el resultado matemático de integrar lo que es cierto, lo que es armónico y lo que es éticamente correcto. Esa traducción de conceptos tan abstractos a una fórmula es muy clarificadora. Pero, claro, tener una ecuación anotada en un papel está muy bien en la teoría. Ya. El verdadero reto es llevarla a la práctica un martes por la mañana en la oficina o cuando las cosas salen mal. Desde luego. Y es entonces cuando Nasruddin hace un añadido crucial al dibujo. Justo debajo de ese punto rodeado por el círculo, escribe una pregunta de solo 3 palabras. ¿Qué hay aquí? 3 palabras nada más. A primera vista, parece una interrogación casi obvia, pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta pequeña pregunta actúa como un bisturí. No es una pregunta plana, esconde 4 dimensiones distintas. El relato describe cómo Nasruddin dibuja 4 capas alrededor del símbolo como si fuera una cebolla luminosa, y cada capa representa un nivel de conocimiento que se despliega al formular esa simple pregunta de ¿qué hay aquí? Así es. Y el texto conecta magistralmente estas 4 capas con los distintos estados de las ondas cerebrales y las funciones de los hemisferios del cerebro. Es increíble. Vamos a diseccionarlo un poco porque es el núcleo de esta herramienta. Adelante. La primera capa es la verdad y corresponde a la acción pura de observar. Aquí el cerebro opera en estado beta, utilizando el hemisferio izquierdo, que es el de la lógica pura, la categorización, el álgebra. Es básicamente la pregunta que haría la hormiga. Intentar ver lo que realmente hay frente a los ojos, pero sin añadirle filtros de miedo, de deseo o de prejuicios. Los datos puros. Eso es. Si utilizamos la metáfora de un triángulo rectángulo que propone el propio texto, esta primera capa sería el cateto opuesto. Representa los datos medibles y verificables de cualquier situación. Para visualizarlo un poco mejor con un ejemplo cotidiano, es como cuando alguien recibe un correo electrónico muy crítico en el trabajo. La primera reacción suele ser emocional, se dispara el pulso. Pero esta primera capa, la verdad en estado beta, obliga a leer solo el texto. Observar las palabras exactas que están escritas en la pantalla sin asumir tonos ocultos ni intenciones maquiavélicas de la otra persona, solo los datos fríos. Exactamente. Aislar los hechos. Y una vez establecido ese terreno sólido, el relato avanza a la segunda capa, que es la belleza. Aquí ya no se trata solo de observar, sino de percibir. Se entra en ondas alfa, activando el hemisferio derecho del cerebro. Es esa búsqueda de la armonía, del contexto completo y de la geometría invisible de las situaciones. Es la pregunta de la mariposa, buscar si existe un equilibrio entre lo que se siente internamente y lo que se está expresando. En la construcción de ese triángulo imaginario, este sería el cateto adyacente. Y siguiendo con ese mismo ejemplo del entorno laboral y el correo electrónico, entrar en la capa de la belleza significaría hacer una pausa, respirar y registrar cómo responde el propio cuerpo a ese correo. Percibir la tensión en los hombros, notar si la respiración está acelerada y, en lugar de reaccionar de forma caótica o agresiva, buscar una respuesta que sea armónica y que sea proporcionado al estímulo que se ha recibido. Que suele ser lo más difícil. Claro, y esto prepara el terreno para la tercera capa, que es la bondad. Esta capa actúa como un portal de conexión social o incluso cósmica. Es la capacidad de intuir,
y está directamente asociada a las ondas cerebrales teta. Aquí es donde reina la empatía total, que implica salir del propio yo para conectar de verdad con el otro. Es la pregunta que hace el delfín en la historia. Se cuestiona si esta acción o esta respuesta nace de un lugar de amor y comprensión o si en realidad nace del miedo disfrazado de autodefensa. Y es muy revelador cómo la geometría que plantea el texto trata este concepto de la bondad. En la metáfora del triángulo, la bondad no es simplemente otro cateto, es la hipotenusa. La línea que lo sostiene todo. Eso es la línea más larga, la que cruza de un extremo a otro, cerrando y sosteniendo toda la figura. A menudo, en entornos muy competitivos, la empatía o la bondad se perciben como características blandas, casi prescindibles, pero este relato las posiciona como el elemento estructural más fuerte de todos. Sin la hipotenusa, el triángulo simplemente colapsa. Esa es una lectura clave, lo cual nos lleva a la cuarta capa, que es la integración. Esto corresponde al estado cerebral delta. Es la capacidad suprema de pensar, sentir y actuar desde un mismo centro unificado. El texto denomina a todo este proceso, de una forma brillante, el teorema de Pitágoras del alma. Me encanta ese nombre. Es que lo clava. La fórmula geométrica clásica dicta que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pues bien, traducido a esta filosofía operativa, la verdad al cuadrado más la belleza al cuadrado es igual a la bondad al cuadrado. Matemáticas aplicadas a la ética. Sí, porque la bondad genuina siempre será la hipotenusa que resulta de sumar la observación honesta y la percepción armónica. Si se piensa detenidamente, aplicar estas 4 capas ante un mar de información contradictoria o ante un conflicto grave actúa como un sistema de frenado de emergencia. Te saca del piloto automático. Eso es, impide la reacción ciega e impulsiva y obliga al sistema nervioso a calibrar la lógica más cruda con la compasión genuina. Es una estructura de contención fascinante, pero la riqueza del relato de Nasruddin no se detiene en las 2 dimensiones del papel. Continúa expandiendo el símbolo para darle volumen real. La tortuga vuelve a tomar la palabra en la historia para mostrar que ese simple punto central, si se le permite crecer y ganar perspectiva, se convierte en un poliedro multidimensional. ¿El heptocubo? El heptocubo, sí. Se describe como un diamante girando, donde cada cara refleja una luz diferente, pero todas pertenecen a la misma piedra preciosa. De repente, al formular esa pregunta inicial de ¿qué hay aquí?, la mente dispara 7 direcciones de análisis simultáneas para cartografiar la experiencia completa. Es como un mapa de navegación muy ágil. Al hacerse esa pregunta, se iluminan 7 vectores de la experiencia humana. El vector central, asociado al color violeta, interroga sobre la identidad profunda de quien observa. Hacia arriba, el vector azul busca la inspiración, preguntando cuál es el propósito más elevado en esa situación concreta. Hacia abajo, el vector rojo exige aterrizar en la práctica corporal, en la acción material. No quedarse solo en las nubes. Exacto. Hacia adelante, el vector verde mira al futuro y a la comunidad, buscando qué necesita exactamente la persona que está enfrente. Hacia atrás, el vector blanco revisa la historia para asegurarse de que se han aprendido de verdad las lecciones de los errores pasados. Hacia la derecha, el vector naranja busca la organización y la estructura necesarias para que los procesos fluyan. Y hacia la izquierda, el vector amarillo apela a la lógica matemática y al discernimiento para distinguir los hechos reales de las historias que la mente suele inventarse por su cuenta. Son 7 ángulos respondiendo al unísono. Claro. Al escuchar todo esto de golpe, podría dar la impresión de que estamos ante un ejercicio puramente intelectual o mental, casi abrumador. Parecen demasiados datos, sí. Sin embargo, el relato tiene un mecanismo de equilibrio perfecto, porque de inmediato aparece el perro para recordar que la verdadera sabiduría no ocurre solo en la cabeza. El perro se encarga de aterrizar todos estos conceptos abstractos directamente en la biología, en el plano físico, y lo hace a través de 5 elementos. Explica que la pregunta de ¿qué hay aquí? Tiene que sentirse físicamente en el cuerpo. Sí, y la forma en que el perro asocia los elementos físicos con estados de conciencia es súper reveladora. Primero habla del calor, asociado al elemento fuego y al amor puro. Se trata de detectar en el propio cuerpo si el impulso para actuar surge de un calor expansivo o de la contracción fría del miedo. Ese encogimiento de estómago. Ese mismo. El segundo elemento es la luz, que está vinculada al aire.
Esto requiere examinar si los pensamientos que circulan por la mente realmente iluminan una situación compleja, o si, por el contrario, solo sirven para inflar el ego y querer tener razón a toda costa. Muy típico también. Ya lo creo. El tercer elemento es el sonido, asociado al éter. Representa la vibración de las palabras. Y este punto sobre el sonido y el éter es tremendamente aplicable en el día a día. Si volvemos al entorno de una oficina que comentábamos antes, por ejemplo, a la hora de dar retroalimentación a un compañero de trabajo. La evaluación del sonido implica escuchar el tono de la propia voz antes de hablar. Evaluar de forma totalmente honesta si lo que se está a punto de decir tiene la función de construir y mejorar o si subyace una intención oculta de dañar o de quedar por encima del otro. Totalmente. Y luego el relato avanza al cuarto elemento, que es el agua. Sirve para comprobar si las emociones están fluyendo de manera natural, adaptándose a las circunstancias del momento, o si están estancadas en el resentimiento. Como agua empozada. Eso es. Y finalmente, el quinto elemento es la forma, asociada a la tierra. Consiste en observar la estructura externa, el orden visible de las acciones y cómo se materializan en el mundo real. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al contemplar esta mezcla de geometría, ondas cerebrales, cubos y elementos físicos, ¿qué significa en conjunto? Significa que la congruencia humana no admite disociaciones. La verdadera sabiduría, tal como la expone este marco alegórico, es un estado de alineación total de todo el sistema, físico, emocional y mental. Es inútil comprender una verdad de forma puramente intelectual si el cuerpo está rígido por la ansiedad o si las palabras que se articulan carecen de bondad. No sirve de nada la teoría sin la integración física. Para nada. El modelo exige que el calor de la intención, la luz del pensamiento, el flujo de la emoción y la forma de la acción operen al unísono. Es llevar la integración del punto y el círculo hasta la última célula del cuerpo. Pero claro, por mucha teoría perfecta que exista sobre el papel, la realidad del día a día es caótica, es desordenada, es inevitable perder el centro de vez en cuando. Nos pasa a todos. Y aquí es donde el texto demuestra no ser un manual utópico inalcanzable, sino una herramienta de supervivencia increíblemente realista. Y lo hace gracias a la intervención del delfín. El delfín pone sobre la mesa el gran dilema humano. De acuerdo, se entiende cómo debería funcionar todo de manera integrada. Pero, ¿qué ocurre en ese momento en el que uno se da cuenta de que está completamente desequilibrado? Cuando saltan las alarmas. Exacto. ¿Qué pasa cuando el punto y el círculo están chocando bruscamente y la armonía salta por los aires? Ante esta duda, Nasruddin vuelve al papel y añade una segunda pregunta mínima que dice así: ¿qué ajusto, cómo y desde dónde? Para explicarlo utiliza una analogía muy cercana. Dice que el proceso es similar a afinar un instrumento musical. Si alguien está tocando una guitarra y una cuerda suena desafinada, la reacción lógica no es romper la guitarra contra el suelo por frustración, ni gritarle a la cuerda. Sería absurdo. Simplemente se detiene la ejecución, se escucha con atención y se gira la clavija con precisión milimétrica hasta recuperar la nota correcta. Esa metáfora de la guitarra es la clave para entender la segunda herramienta principal del texto, que se estructura como un triángulo de ajuste. Es probablemente uno de los mecanismos de autogestión más sofisticados que presenta la historia. El primer vértice de este triángulo responde a la pregunta de ¿qué ajusto? Y corresponde nuevamente a la capa de la verdad. ¿Aislar el problema? Sí, la instrucción es aislar el hecho puro que causa el malestar, observándolo con una frialdad casi estadística, como si se estuviera revisando la grabación de una cámara de seguridad. Ahí no hay espacio para la interpretación emocional, ni para los juicios de valor, ni para las narrativas de victimismo. Simplemente se identifica el hecho objetivo que está fallando. Y una vez identificado ese fallo de forma neutra, se pasa al segundo vértice, que responde a la pregunta de cómo. Este vértice representa la belleza. Y aquí la instrucción es fascinante por su gran modestia. Se debe buscar el gesto físico más pequeño, concreto y realizable posible para hacer hoy. El texto huye completamente de las grandes resoluciones vitales que suelen fracasar a los 2 días. Pide un gesto mínimo. Pequeños pasos. Y para ilustrar esto, introduce un concepto matemático llamado la tangente del propósito. La fórmula dice que la tangente del propósito es igual al impacto dividido por el esfuerzo.
Es una fórmula matemática de buscar la máxima eficiencia vital. Efectivamente, es buscar la acción de mínimo esfuerzo que genere la máxima corrección en la trayectoria de esa persona. En lugar de decidir cambiar de vida radicalmente tras una discusión familiar enorme, el ajuste de la tangente del propósito podría ser algo tan sencillo como, no sé, dejar el teléfono móvil en otra habitación durante la cena. Un cambio en apariencia diminuto. Es un esfuerzo minúsculo, pero su impacto en la presencia y la calidad de la relación familiar es inmenso. Y esto enlaza de forma directa con el tercer vértice del triángulo de ajuste, el desde dónde, que entronca con la bondad. Consiste en analizar el motor moral de la acción. De donde nace el impulso. Eso es, hay que asegurarse de que ese pequeño ajuste nace de principios sólidos, como la libertad, la verdad o la fraternidad. Pero, por encima de todo, debe nacer de una profunda aceptación y no desde el autocastigo. Es extremadamente común que las personas intenten cambiar un hábito porque sienten culpa o vergüenza por su comportamiento pasado. Este modelo exige que el reajuste se haga desde un yo luminoso, sin agresiones internas ni reproches. Cambiar desde la aceptación y no desde la vergüenza es un salto cualitativo enorme. Y si conectamos este concepto de corrección libre de culpa con el panorama general, la intervención que hace la hormiga en esta parte final de la historia es absolutamente revolucionaria. Es un cambio de paradigma total. La hormiga vuelve a tomar la palabra para explicar cómo funciona su colonia. Relata que cuando una hormiga exploradora se equivoca de camino o se desvía de la ruta correcta, el resto de la comunidad no la aísla, no la castiga, ni le exige que sienta vergüenza por su fracaso. Simplemente, a través de rastros químicos, le proporcionan información pura y clara. Básicamente le dicen, aquí hay comida, en esa otra dirección no la hay. Información objetiva y punto. Con esa información neutra, la hormiga reajusta su ruta en milisegundos, y el sistema completo mantiene su coherencia sin dramas. Y de ese comportamiento colectivo natural, el relato extrae una de las fórmulas más poderosas de todo el texto, la ley de la antifragilidad aplicada al ser humano. La ecuación resultante dictamina que el error, sumado a una observación honesta, más un gesto pequeño de corrección impulsado por el principio correcto, da como resultado matemático el crecimiento. Es un enfoque que altera profundamente la forma en que solemos procesar el fallo en nuestra sociedad. Rompe de raíz con el ciclo tradicional. En el modelo habitual, el fracaso genera un profundo sentimiento de vergüenza. Y esa vergüenza suele conducir a la ocultación o a la parálisis. Y esa misma parálisis termina generando una cascada de nuevos errores. Sin embargo, en el modelo de la hormiga y la antifragilidad, el error pierde todo su peso dramático. Se convierte pura y simplemente en un dato. Un dato de navegación. Es información valiosa que permite ejecutar ese ajuste mínimo, afinar esa cuerda de la guitarra para recuperar el centro. Es el arte de autocorregirse sin agredirse. Llegados a este punto de la historia, tras haber trazado esferas, triángulos, ondas cerebrales y cubos multidimensionales, el niño, Santi, mira el papel repleto de anotaciones y experimenta una sensación de abrumo total. Le pregunta a Nasruddin cómo se supone que alguien puede retener toda esa información. ¿Cómo es posible que toda esa vasta complejidad quepa realmente en un solo dibujo inicial? Normal, el pobre niño estaría mareado. Y la reacción de Nasruddin es desarmante. Borra todas las explicaciones, borra todas las fórmulas y vuelve a dejar en el papel únicamente el círculo original, con el punto en el centro, la pequeña fracción de la mariposa y las dos preguntas mínimas. Le hace ver que la distancia cambiante entre el punto central y el círculo exterior abarca en esencia todo el proceso de aprendizaje que existe en la vida. El desenlace de la fábula encierra una visión profundamente humanista y, la verdad, muy liberadora. Ante la angustia de Santi por tener que memorizar toda esa intrincada geometría filosófica, Nasruddin le asegura que no es necesario retener nada por la fuerza. Le explica que basta con llevar consigo, en la mente, ese sencillo dibujo y esas dos preguntas como herramientas de enfoque. Como una brújula de bolsillo. Exacto. La enseñanza principal es que este tipo de conocimiento profundo no es algo externo que se adquiera mediante el intelecto puro para almacenarlo en un archivo de memoria. Es un estado de coherencia que ya reside en el diseño interior del ser humano. Nasruddin ya revela al niño que él ya operaba como un núcleo de verdad, belleza y bondad, mucho antes de escuchar una sola explicación teórica.
Todo estaba ya ahí. Toda la conversación, todo el despliegue de los animales debatiendo no ha sido una clase magistral para insertar conocimiento nuevo en su cerebro. Ha sido un simple ejercicio para despertar un recuerdo intrínseco. Es un giro hermoso. El sabio le indica al niño que las palabras externas no otorgan sabiduría por sí mismas, sino que simplemente ayudan a recordar lo que ya se posee. Es un mensaje de una tremenda confianza en la naturaleza humana. Y de hecho, para evitar que tanta densidad filosófica convierta la historia en un tratado solemne e inalcanzable, el cuento concluye con una imagen visual maravillosa y cargada de humor. La salida de Nasruddin. Sí. Tras despedirse del niño, Nasruddin se sube a lomos de su burro, pero lo hace montándose al revés. Queda sentado mirando hacia la cola del animal, de espaldas al camino, con el turbante ligeramente ladeado y los bolsillos del abrigo repletos de nueces, alejándose con total tranquilidad hacia el horizonte. Es un toque final de profundo desapego. Una forma visual y cómica de transmitir que no hay que tomarse ni siquiera la búsqueda de la sabiduría más elevada con demasiada rigidez o gravedad. Y esa imagen final, unida al concepto de la hormiga que comentábamos, plantea una pregunta verdaderamente importante para terminar. Una reflexión que trasciende por completo el ámbito de una simple historia alegórica y se proyecta sobre la estructura misma de nuestra sociedad. Si un individuo es capaz de adoptar esta visión, donde el error se despoja de todo su drama moral, si se logra percibir el fallo no como un defecto de carácter, una mancha o un pecado terrible, sino como una simple información neutra necesaria para recalibrar el instrumento vital sin caer en la culpa. ¿Qué pasaría? Claro, ¿qué ocurriría si este modelo de corrección libre de agresiones y libre de vergüenza se aplicara a gran escala? Resulta fascinante y a la vez es un gran desafío imaginar cómo podrían transformarse instituciones enteras. ¿Cómo cambiarían los sistemas educativos si en lugar de estigmatizar el suspenso con un bolígrafo rojo, se utilizara como un dato neutro para reajustar la forma de enseñar? ¿O cómo podría evolucionar el sistema de justicia y la reinserción social si la sociedad en su conjunto fuera capaz de gestionar los errores colectivos desde el prisma de la antifragilidad de esa pequeña hormiga? Sería un mundo completamente distinto. Sustituir el paradigma del castigo punitivo y la vergüenza sistémica por un modelo basado en la observación honesta, el ajuste preciso y la utilización de la información para fomentar el crecimiento real, representaría sin lugar a dudas un salto evolutivo sin precedentes. Es una reflexión de un calado enorme. Una idea que tiene el potencial real de reescribir las reglas básicas de cómo las personas se relacionan con el inevitable fracaso y con el proceso de mejora continua, tanto en la intimidad del hogar como en las grandes estructuras sociales. Es un concepto inmenso para dejar resonando tras esta conversación. Y así cerramos esta exploración profunda. Ha sido un recorrido fascinante a través de la geometría, el álgebra de las emociones y la sabiduría escondida en el trazo más simple posible. Ojalá quien escuche este análisis pueda mantener siempre a mano, en su archivo mental, ese pequeño dibujo del punto y el círculo, junto a esas dos preguntas esenciales, para encontrar rápidamente el centro de gravedad en medio de cualquier tormenta de información. Nos despedimos aquí, hasta el próximo análisis a fondo.